Ahí. Comencemos entonces, chiquillos, la clase de Ciencias Naturales del día de hoy, que retomamos el mismo objetivo de la clase pasada porque no alcanzamos a terminar con lo que estábamos viendo, que tiene que ver, ¿cierto?, con las mezclas. Y en este caso específico, las técnicas físicas para separar las mezclas químicas. La física es lo que entra ahora. Antes hablábamos de compuestos, ¿se acuerdan? Como lo dijimos recién, compuestos químicos, el agua es un compuesto donde hay partículas de hidrógeno, 2, y una de oxígeno. Y la podemos encontrar en distintos estados, sólido, líquido, gaseoso. ¿Sí? Pero ahora estamos viendo cómo separamos el agua de otro compuesto o de otro elemento químico. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eso es lo que terminamos la semana pasada, alcanzamos a ver el de la evaporación. Y es lo con el que vamos a partir ahora. Víctor, ¿me quería señalar algo? Profe, si el agua tiene oxígeno, ¿por qué no podemos respirar bajo ella? Porque tiene 2 partículas de hidrógeno y una de oxígeno. Nosotros sí podemos respirar Si fueran agua, pero en estado revés, gaseoso. Acuérdate que nosotros estamos preparados como seres humanos, como especie humana, y como la gran mayoría de los mamíferos, a excepción de 2, pero los mamíferos nosotros respiramos por nuestras fosas nasales o por nuestra boca, y el aire es el que llega a los pulmones. Pero tiene que llegar de forma gaseosa. No puede llegar de forma líquida porque si no nos sofoca, nos ahoga. ¿Qué mamíferos sí pueden estar bajo el agua? El ornitorrinco. Ya, pero el ornitorrinco, ustedes saben que es una mezcla media rara de animales entre anfibios. La ballena, pues chiquillos, la ballena es un mamífero y la ballena vive bajo el agua. Pero ojo, la ballena no respira bajo el agua. La ballena lo que hace es que sale a la superficie, se manda una gran bucanada de aire y puede, con ese aire que respira, estar muchas horas bajo el agua. Pero en algún momento la ballena tiene que salir. La ballena sí puede tomar mucha agua, puede volver a expulsarla, pero el sistema de respiración pulmonar es muy parecido al nuestro. ¿Quiénes sí pueden respirar bajo el agua? Los que son los peces, porque ¿qué tienen aquí los peces? Branquias. Branquias, ¿cierto? Por acá ellos toman el agua, por las branquias ingresa el agua, y ellos dentro de su organismo son capaces de separar el oxígeno de la parte líquida. Pero si nosotros los sacamos a la superficie a los peces, ¿qué les pasa? Se ahogan. Y los vemos que tratan de respirar los peces y se ahogan, porque ellos no respiran por su conducto bucal o nasal como nosotros, respiran por algo que se llama branquias. Esa es la diferencia. No sé. Dígame. El Gustavo creo que está en sala de espera. Ah, ya. Gracias. A ver, déjenme ver. Sí, Gustavo es el único que tenemos en sala de espera. Ya, ahora tenemos 20, ya pasamos de 11 a 20 por lo menos. Ya, chiquillos, vamos con las técnicas de separación. Hablemos de nuevo un poquito de las mezclas, la separación de las mezclas. Acuérdense que las mezclas son sustancias puras que se entrelazan, o sustancias compuestas químicas que también se entrelazan, y nosotros tenemos que ver cómo podemos separarlas, porque no queremos cambiar la naturaleza química. Es decir, si yo quiero separar el agua de la sal, la idea es que si lo separo, me quede con el agua aquí y con la sal acá. Por lo tanto, ahí recurrimos a medios físicos, o que también los podemos separar en físicos y mecánicos, pero son medios físicos. La destilación, la evaporación, la cristalización, la cromatografía. Vamos a ver los principales de estos 4, ya no vamos a verlo todo. Lo mismo los procedimientos mecánicos, la filtración, el tamizado, la imantación, la decantación. Vamos a ver los principales hoy día para que cerremos el tema de las mezclas y la separación de mezclas.
y podamos avanzar o avanzar la profesora a la próxima clase. Acuérdense que esto lo vimos. Una de las primeras técnicas físicas para separar compuestos químicos es la evaporación. Es decir, poder separar un compuesto que es líquido con un compuesto que es sólido. La evaporación es calentar lo líquido para que pueda separarse. El caso que yo les mostré la semana pasada, que es el más común dentro del sistema de evaporación. Es decir, por ejemplo, separar el agua de la sal a través de la energía calórica que nos otorga el sol. Se calienta el agua, perdón, con el sol y se evapora o se va evaporando el agua y nos va quedando la sal. Esa es una forma entonces simple, la primera, esto lo usaban hasta los cavernícolas, o sea, evaporemos algo para que nos quede lo sólido. Así que aquí hay una forma. Profe, Separamos, dígame. ¿existe alguna forma química de evaporar el agua? Lo hacemos a través de los cambios físicos, ¿ya? No de los químicos. Porque si yo intervengo el agua con otro químico, obviamente voy a cambiar su composición química. Yo podría de repente, al agua, por ejemplo, le puedo echar ácido, o algún tipo de ácido, y vamos a ver que salen vapores, pero ahí ya rompí la cadena de la mezcla heterogénea. Ya después, ¿cómo separo el ácido con el agua? Logré que el agua saliera de forma en vapor, pero también va mezclado con vapores de ácido. Por eso lo mejor es lo que estamos viendo, cómo se separan las mezclas, pero de manera Profe, física, procedimientos físicos. Dígame. ¿el agua de la lluvia es la evaporación del agua normal? El agua de la lluvia, sí, es la evaporación del agua que está en los ríos, en los mares, en las lagunas, en los lagos, todas las aguas superficiales del planeta. Pero se evapora y se vuelve a condensar, es decir, vuelve a su estado líquido cuando se forman las nubes. Las nubes no son, como nosotros creemos, agua en estado gaseoso, es agua en Profe, estado líquido. Lo que pasa es que las partículas de agua son muy pequeñitas, por eso se mantienen en las nubes, pero ahí se mezclan con polvo, con polen, con otros compuestos. Y eso es lo que cae de lluvia. Por eso generalmente uno, cuando llueve, no tiene que hacer esos chiquillos de poner un vaso y después tomarse esa agua. Si se fijan, cuando llueve, profe, el agua cae con polvo, cae con contaminación, creo que dígame. eso depende del lugar donde uno esté, porque si hay mucha contaminación en un lugar, el agua cae. Claro, si hay mucha contaminación, y ahí ya podemos entrar a otro campo, que es la lluvia ácida, ¿cierto? Pero en general, aunque tú estés en pleno, no sé, supongamos que está lloviendo en un sector que no es habitado, que no hay industrias, que no hay nada, en Aysén, en Magallanes, en un bosque del sur, el agua que cae de la lluvia no es potable, porque viene siempre con partículas, como les decía, de polvo, de polen, de otros elementos que no son solamente agua. Por eso uno puede acumular esa agua cuando está en un La puede campamento, filtrar con claro, y uno algo la caliente. filtra, vamos a ver ahora lo que es la filtración, o la hierve. Al hervir el agua, nosotros matamos, ¿cierto? Todos los elementos externos que tenga el agua. Ya la temperatura en general logra que podamos matar bacterias, podamos matar muchas cosas. Ya, chiquillos, avancemos. Dígame. Creo que con un paño, una piedra y un vaso uno puede filtrar Sí, agua. pues, hay distintas formas. Este también la vimos la semana pasada. Ya vamos a entrar a la filtración que tú estás diciendo, Víctor. Pero esta es la destilación. ¿Qué permite? Aquí estamos hablando de dos líquidos. Antes de la evaporación estábamos hablando de un sólido y de un líquido, en que el líquido se evaporaba y dejaba atrás el sólido. Acá estamos hablando de un sistema de separación de dos líquidos. Es decir, como los líquidos tienen distinto grado o distinta temperatura de ebullición, es decir, que su estado físico pase de líquido a gaseoso,
es a distinta temperatura. Por lo tanto, yo le coloco una temperatura fija, en este caso, como aparece en el dibujo, 65 centímetros, y no se me va a evaporar necesariamente. Por ejemplo, aquí hace un ejemplo del alcohol y el agua. Hay un líquido que va a hervir primero que el otro. Por lo tanto, ese vapor de uno de los líquidos va a empezar a salir, porque ya se está evaporando antes que el otro. ¿Qué hago yo entonces? Le coloco un tapón, ahí donde está el 65 grados Celsius, le coloco un tapón y hago que caiga por un tubo refrigerante. Hago que ese vapor se vaya por ahí. Y ese tubo yo lo enfrío, cosa que ese gas vuelva al estado líquido. Y de ahí va a caer en este recolector que dice aquí abajo, ¿cierto? Va a caer el alcohol nuevamente, que se había evaporado antes que el agua, va a caer nuevamente en estado líquido. Y finalmente voy a tener una fórmula para separar agua de alcohol. No me quiero imaginar la primera persona que hizo eso. Ya, ustedes como lo ven, aquí está en un laboratorio, ¿cierto? Si nosotros nos vamos de camping y queremos separar agua de alcohol, no vamos a lograr esto, porque obviamente tenemos que tener los elementos indicados para poder hacerlo. La mecha, el control de la temperatura, el tubo refrigerante, agua para que enfríe el tubo por fuera sin que entre al interior donde se está condensando nuevamente el alcohol para que caiga, ¿cierto?, en tubo. Esta es una forma entonces física, acuérdense, estos son procedimientos físicos para separar mezclas químicas. Aquí tenemos una, la destilación. Y veamos otras fórmulas nuevas, pues. Por ejemplo, está esta, la cristalización o precipitado. Aquí ya estamos hablando para purificar sustancias sólidas. Me voy a cerrar un poquito acá, chiquillos. Me voy a apagar un poquito la cámara para poder mostrarles bien y no se nos pegue un poco el video. Acá, chiquillos, miren, la cristalización, cuando tenemos que separar un elemento sólido que es muy pesado, ya no estamos hablando solamente de sal, sino que es más pesado, como el sulfato de cobre. No podemos esperar a que el sol nos caliente el agua para ir separándola. Por lo tanto, nosotros la llevamos a un laboratorio, vamos calentando de a poco, y mientras esta agua está llegando no a un punto de ebullición, porque si llegamos al punto de ebullición, se nos va a evaporar el agua. Y el sulfato de cobre, dentro de sus componentes, también tiene agua. Así que no podemos nosotros evaporar el agua del sulfato de cobre, o si no va a dejar de ser sulfato de cobre. Por eso lo calentamos lentamente, para que no logremos evaporar todavía el agua. Y ahí lo pasamos a un filtro. Ahí recién lo pasamos a un filtro. Y ese filtro, ¿qué nos va a dejar? Abajo el agua, sola, separada, y en el filtro nos van a quedar las formas de los cristales puros, los cristales de sulfato de cobre. ¿Ya? Esto es súper importante porque es muy difícil separar elementos sólidos que son muy pesados del agua. Así que usamos este método de cristalizar o el precipitado. Es decir, separamos las dos mezclas químicas, el sulfato de cobre con el agua, calentando el agua sin llegar al punto de ebullición, es decir, al punto de evaporación del agua. La filtramos después cuando está ahí tibia, caliente, como un té, no hirviendo, pero sí está caliente, y así logramos que el sulfato de cobre lo separamos del agua porque se va a secar, se va a cristalizar. Y al cristalizarse sabemos que las impurezas quedaron con el agua. Porque si hay algo con impurezas no se puede cristalizar. Cristalizar, acuérdense, es en el fondo que se forme vidrio, que se forme una especie de vidrio, una forma de vidrio, de cristal. ¿Ya? Esa es otra fórmula entonces. Aquí está la que decía recién hace un ratito Víctor, la filtración. Esta la podemos hacer en cualquier parte. Como el café. Ya no necesitamos un laboratorio, ¿cierto? Con la filtración.
También, Ya. perdón, dígame. Como el café. Como el café, excelente. También separamos los sólidos de los líquidos, pero aquí no necesitamos necesariamente tener que hervir o tener que hacer un punto de ebullición del líquido. Los separamos a temperatura ambiente. Se puede hacer, ¿ya? Como decía, es simplemente tomar un líquido que tenga una mezcla con algún sólido que esté disuelto dentro de, acuérdense que el agua es disolvente, acuérdense que el agua está en mayor cantidad que el sólido, ¿ya? El soluto en este caso es el sólido, el disolvente es el agua. Si nosotros logramos tener un filtro que no deje pasar las partículas del sólido, vamos a lograr filtrarlo y que pase. Ahora, en el caso que ustedes me decían del café, hay un problema, porque yo le echo al filtro de la cafetera, yo le echo agua y café. Claro, el café, los granitos de café o las partículas de café van a quedar en el filtro, pero el agua no cae como agua pura. No cae el agua transparente, ¿cierto? Cae el agua de color café. Y ahí es donde nosotros tomamos un café. Por eso es muy buena esta fórmula, pero para procedimientos simples, ¿ya? Porque es muy simple de hacer, poder filtrar algo, ponerle capas de papel o capas de cualquier filtro para hacer que los residuos sólidos queden en el filtro y caiga lo que es líquido. Pero en el caso del café que ahí pusieron hace un rato, ocurre que el café igual va dentro del agua. Ya no en estado sólido, pero sí transformó la composición química del agua porque va teñida con el color y el sabor del café. Pero es uno de los principales métodos. Podemos lograr separar, si queremos, por ejemplo, separar piedras, supongamos puras piedras chiquititas. Tomamos un balde grande de agua y tiene varias piedras chiquititas o arena abajo. Ahí no sirve la filtración. Logramos hacer que la arena quede en el filtro y caiga el agua. Pero ¿seríamos capaces de tomarnos esa agua? Seguramente no, Por lo porque la salada. sal de la arena sí va a pasar el filtro. Ahí tendríamos que entonces ir al tema de la evaporación o al tema de la condensación, es decir, tratar de separar nuevamente estos elementos. Pero bueno, es, como les decía yo, una técnica sencilla de poder separar un sólido de un líquido. La filtración es donde vemos este tipo de elementos, que es lo que conocemos como los filtros. ¿Cierto? Esto lo tienen los autos, los motores en general, tienen estos filtros para que dejar que la mezcla entre aceite, aire y combustible no se ensucie con partículas que no son puras. Por eso los autos tienen un filtro de aire, tienen un filtro de aceite, tienen un filtro de gasolina. Es para que no entren impurezas a la mezcla final que tiene que ser pura. ¿Ya? De ahí viene entonces la idea de los filtros. Tamizado. Este es el más básico, chiquillo. Este ustedes lo pueden usar hasta en la casa porque es muy, muy simple, no es peligroso. Es cómo nosotros separamos solamente sólidos, pero de distinto tamaño. A eso se refiere. Como cuando separan piedra del cemento. Exacto. Imagínense, están haciendo una construcción en su casa y les traen gravilla. Gravilla es la piedra que es más pequeñita, generalmente se mezcla con el cemento y con el agua para hacer, ¿cierto?, un radier, es decir, una base de cemento. Eso se puede hacer, pero con piedras que son pequeñas. No se puede hacer con piedras grandes. Por lo tanto, ¿qué hago yo? Si quiero separar piedras grandes de piedras pequeñas, hago esto que se llama el tamizado. Es decir, yo le coloco filtros que tienen distinto tamaño, como una raqueta de tenis, ¿cierto? Pero que después cada vez la separación entre los elementos del filtro
es más pequeña. Por lo tanto, se pasa a través de distintos tamices, es decir, de distinto tamaño del filtro, de la separación del filtro. Así que yo puedo ir en la casa, voy al patio, hago un hoyo, ¿cierto? Junto a esa tierra que saqué del hoyo y la paso por un filtro y empiezo a moverlo, moverlo, moverlo y va a empezar a caer la tierra y me va a dejar arriba que la grava, que era lo que yo hablaba recién, la gravilla, me va a dejar las piedras, la gravilla, puedo separar la arena de la arcilla, es decir, todo va a depender del tamizado. Mientras más unido esté el tamizado, más pequeñas las partículas sólidas que van a poder pasar. Y así yo puedo separar entonces sólidos. Aquí nos sirve para separar con líquido. Si yo a esto le meto agua, dejo la embarrada. Dejo la embarrada. Así que esto es solamente para separar sólidos y es muy sencillo. Yo puedo separar los sólidos aquí de mi casa con esto. Es como, por ejemplo, han visto cuando cocinan en la casa, por ejemplo, ya voy a hacer un queque o voy a hacer pan, y colocan la harina en el rallador, o sea, en el colador. ¿Para qué hacen eso? ¿Para separar los trozos de trigo? Para que la harina ya lista. Lo hacen para que caiga la harina pura y no estas pelotitas de harina que a veces vienen. O cuando colamos, en el caso de la harina, pues chiquillos, los grumos. Así se llaman en la harina, los grumos, ¿cierto? Los grumos yo logro entonces separarlos de la harina que viene más pequeña, más filtrada en cuanto al tamizado. Esa es una forma de tamizado, que la pueden ver comúnmente en sus casas. Le echo harina a un colador, le voy pegando al colador con una mano y va cayendo la harina suelta, y dejo los grumos de harina que después pueden aparecer en el queque, que pueden aparecer en el pan y que no nos gustan mucho porque es como chicloso. Ya, así lo hacemos, ¿ven? Es un sistema muy sencillo y que usamos día a día en la casa. Este es otro método sencillo, podemos también usarlo en la casa, pero ahí necesitamos algunos elementos especiales. Es el caso de la imantación. Por ejemplo, yo tengo la sal mezclada con hierro, como dice el dibujo. ¿Qué pasa si yo acerco un imán? La sal es un mineral, pero que no es un mineral ferroso, no es un mineral que tenga elementos del hierro, sino que es un mineral, pero es un mineral que no es posible de imantar, de colocarle un peso, una carga, perdón, no un peso, una carga positiva para que se transforme en algo que sea imantado. Por lo tanto, si yo acerco a partículas de hierro y sal un imán, lo que va a irse directamente al imán va a ser el hierro, no la arena, no la sal, no el azufre, que no tienen carga para ser atraídos por un imán. Así que es súper simple. ¿Se puede hacer en la casa? Sí, pero tendrían que raspar un fierro para ahí hacer unas limaduras de hierro, después tendrían que mezclar eso que les salió del raspar un fierro, lo tendrían que mezclar con sal, y si tienen un imán, lo acercan y se van a dar cuenta que la sal no se va a pegar al imán, se va a pegar toda la parte que ustedes rasparon del hierro. También es una forma simple, sencilla y que se puede hacer en casa. No necesitamos de un laboratorio para hacer esto. La decantación. Aquí sí ya entramos a un laboratorio. Aquí ya tenemos que usar herramientas que son parte de un laboratorio. La decantación, porque acuérdense que nosotros vimos que los líquidos tienen distinta densidad. ¿Se acuerdan de eso, no? Que los líquidos tienen distinta densidad y al tener distinta densidad no pueden mezclarse. O sí, los puedo mezclar si los bato mucho, pero después se me van a separar, naturalmente. ¿Se acuerdan de eso, no? Y ahí vimos el caso del aceite con el agua. ¿Por qué el aceite queda arriba del agua? ¿Se acuerdan? Porque es más pesado o más liviano. El agua es más densa. Sus partículas químicas están más unidas que la del aceite.
Por lo tanto, el agua va a quedar abajo y el aceite arriba. Ya, yo quiero separarlos. Por ejemplo, vean el dibujo. Yo puedo tomar una cuchara, por ejemplo, y empezar a sacar cuidadosamente o de a poquito el aceite que está arriba. Pero va a llegar un momento en que, ¿qué me va a pasar? Va a salir con agua. En que me va a salir la mezcla igual. Por lo tanto, yo voy a un decantador. Así se llama lo que estamos viendo en el dibujo, un embudo de decantación, un decantador. ¿Qué hacemos con ello entonces? Nosotros lo que hacemos es que le ponemos una llavecita abajo y vamos muy lentamente, gota a gota, estando en reposo. Obviamente, si yo esto lo agito, no sirve el experimento. Tienen que estar en reposo para que el aceite esté arriba. Al momento de yo abrir esa llavecita y dejar caer gota por gota el agua, gota por gota, voy a hacer entonces que el líquido menos denso, en este caso el aceite, quede en el embudo, quede arriba, y en el recipiente solamente pueda obtener agua. Y después lo puedo pasar a otros métodos de purificación o de separación de mezclas también. Por si me quedó la duda, oiga, pero si cayó un poquito de aceite en el agua, bueno, entonces ahí me voy al sistema que habíamos visto acá, por ejemplo, a la destilación. Yo también puedo destilar el agua con el aceite, es decir, hervirlos como hierven a distinta temperatura y se evaporan a distinta temperatura, volver a separar esa agua por si entró alguna partícula de aceite, y así limpio el agua del aceite. Con la decantación, pero también está este método que es la decantación, pero de distintas formas. Aquí no necesito entrar a hervir, no necesito entrar a colocar temperatura. El agua con el alcohol, no puedo hacer esto. No puedo ocupar este método en el agua con el alcohol, porque se mezcla mucho. La mezcla es más homogénea. Aquí estamos hablando de una mezcla heterogénea porque las densidades son distintas. Este sistema de centrifugación es seguramente, si alguno de ustedes ha visto series médicas o series policiales, cuando, no sé si han visto ustedes CSI Miami, CSI Las Vegas, y están en el laboratorio, y aquí quieren tomar muestras de ADN o muestras médicas y tienen que centrifugar. ¿Ustedes saben cuál es la fuerza de la centrifugación o no? ¿Por qué la lavadora decimos que trae una centrífuga? A ver, ¿quién me puede responder? La lavadora, chiquillos. Ustedes saben que la lavadora centrifuga la ropa. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo funciona una lavadora cuando tiene que más o menos secar la ropa? Gira súper rápido. Gira súper rápido, ¿cierto? ¿Y qué hace eso? Hace que la fuerza, que se llama centrífuga, expulse el líquido hacia afuera. Y eso lo va absorbiendo por aire la lavadora y bota el agua. Por eso el agua nosotros, cuando me imagino usted ahora en la casa, todos ustedes, me imagino que de repente les dicen, Víctor, Vicente, Maylin, cuelga la ropa. No sale la ropa así estilando, ¿cierto? Tienen que estrujarla. Sale, no seca, sale húmeda. Ya, pues, ahí pasó por centrífuga. Es decir, es una fuerza que expulsa el agua. La expulsa hacia afuera y es absorbida por la lavadora. Lo contrario se llama centrípeto, cuando hacemos que la fuerza mande hacia el centro las cosas, los elementos, las mezclas, hacia el centro. Eso es centrípeto, vuelve al centro. Pero centrífuga es centrífuga, lo expulsa, fuga, expulsa, cambia. Eso es lo más sencillo que nosotros vemos día a día, que es, por ejemplo, la lavadora. O hay unas máquinas que sirven para sacar la lechuga, por ejemplo. Que uno la gira con una palanquita, ¿cierto? Gira y hace que el agua quede abajo del recipiente y sobre el recipiente que la lechuga se quita. O alguna ensalada. Ya, esa es la centrífuga. Para las mezclas químicas,
un procedimiento físico, mecánico, es la centrífuga. Es decir, a través de la velocidad, muy rápido y constante, va a depender de cada mezcla cuál es la velocidad que hay que colocar. No siempre, no siempre la misma velocidad. Pero las partículas de mayor densidad, en este caso, se van al fondo y las más livianas quedan arriba. Sirve entonces para separar, en el caso de la centrifugación como elemento de separación de mezclas, sirve para separar líquidos. ¿Ya? Líquidos que yo puedo lograr separar mediante esta fuerza centrífuga. Es decir, que pulse hacia afuera que las partículas que tienen mayor densidad. Esas son las que quedan expulsadas, quedan en la parte superior y como se ve ahí en el dibujo, hacia abajo se va entonces la parte que es menos densa y queda como sedimento o queda como precipitado. ¿Ya? Eso es súper importante. Chiquillos, y el último que vamos a ver hoy día, y que ya vamos a ver el último como técnica, ¿cierto?, o procedimientos de separación de mezclas, es la levigación. Con esto ya cerramos este tema de las mezclas y la separación de mezclas. Se basa en la diferencia de pesos, ¿ya? Esto se usa mucho en la industria, esto ya no es de laboratorio, ¿ya? Yo meto una corriente de agua, ¿cierto?, en una máquina o en una wincha, pongo una corriente de agua, y esa corriente de agua, ¿qué va a hacer? Va a arrastrar a los elementos sólidos que son más livianos. Claro, si le meto una manguera de bombero, por ejemplo, arrastro todo. Pero si yo pongo una corriente de agua normal, ¿qué es lo que pasa, chicos? Cuando ustedes riegan, me imagino que de repente también les ha tocado regar. ¿Qué pasa cuando riegan en el patio? Si ustedes riegan sobre el cemento, por ejemplo. Ven que... No se mueve el cemento, el agua Claro, como que se pero pone ven que la para el lado. tierra, claro, ven que la tierra es la que vuelve hacia donde están las plantitas, donde está el pasto. Como que pueden lavar, eso es como lavar la calle, ¿cierto? Lavar, porque esta es la técnica de levigación. Con el agua, con una corriente de agua, yo las partículas sólidas más pequeñas las logro enviar a mayor distancia y me voy quedando con lo más grande. Que no puedo, o sea, busquen una piedra grande en su casa y pónganle un chorro de agua con la manguera. La van a mover un poquito quizás, pero no la van a lograr arrastrar, ¿cierto? Pero con tierra, sí van a lograr que la tierra se arrastre, ¿cierto? Eso es en manera Una simple. hidrolavadora, profe, creo que Claro, la puede matar hidrolavadora, exacto, la hidrolavadora es para eso, es para poder, con mucha presión de agua, sacar sólidos que están más pegados, sólidos que son más pesados, poder profe, tirarlos. Dígame. creo que la hidrolavadora puede empujar a todo un humano lejos. Bueno, una O puede matar hidrolavadora sí, es peligrosa en el sentido que si yo te la apunto muy cerca del cuerpo, seguramente te voy a hacer un moretón, porque el agua te va a pegar con fuerza. Si te la tiro a un ojo directo, te voy a causar un daño. La hidrolavadora, por eso, tienen todo un sistema de seguridad. Primero tengo que prenderla, apretar un botón, y de ahí el gatillo. Es como las podadoras de pasto, ¿cierto? Que no es llegar y encenderla. Tienen esos sistemas de seguridad para que un niño no vaya a tomar la hidrolavadora y a su hermano le apunte. Porque causa daño, porque el agua sale a mucha presión. Y por eso sirve para lavar autos, sirve para lavar, limpiar muros, etcétera, porque separa el sólido, ¿cierto? Y lo bota a mucha velocidad. Es un choque de agua. ¿Ustedes se han tirado alguna vez, por ejemplo, en una piscina un guatazo? Sí, Así, ¿duele o no? Duele el pecho, ¿no? El agua es densa, pues chiquillos. Ahí es donde vemos la densidad del agua. Si yo me tiro un piquero, claro, y voy con las manos y la cabeza, ¿cierto? No me va a doler, porque traspaso la densidad del agua. Pero si yo me tiro con el cuerpo entero, así, ¡guau! Un guatazo, obvio que me voy a pegar en el pecho. Profe, de hecho, si El agua uno es densa. salta desde muy alto a una piscina, puede hasta morirse. Es como si cayera en el piso. Es como, bueno,
Por ejemplo, si yo me tiro de un avión y digo, no, no importa, voy a caer en el océano, voy a caer en el mar, así que va a ser como un piquero. No, no, si yo me tiro de un avión o de mucha altura, obviamente me voy a destrozar al caer en el agua. ¿Ya? El agua, claro, no es tan densa como el sólido, como la tierra, pero sigue teniendo una densidad muy alta. De hecho, profe, dígame. Yo a veces cuando me meto a la piscina y con la mano intento como golpear el agua y me duele caleta la mano. Ya pues, por eso, imagínate eso mismo a gran presión, empujado por un, como vemos acá en los dibujos, y esta es la técnica que yo les estoy hablando. Entonces, chiquillos, técnicas de separación de mezcla. Ya revisaron 3 clases, así que nos vamos a estar acercando a una próxima prueba donde vamos a ver y revisar bien nuevamente estas técnicas. Chiquillos, vamos a dejar